cuestión que indudablemente vuelve al tapete, que tiene que ver con la violencia de género, que tiene que ver con las cuestiones dentro de un hogar y que después indudablemente gana protagonismo. En este caso puntual porque se trataba del presidente y la primera dama. Licenciada, ¿cómo le va? Buen día, la estamos saludando desde la provincia de Corrientes, a través de Canal 13, a través de Radio Provincia. Buen día. Muy buenos días para ustedes, ¿cómo están? Pero muy bien, tratando de entender un poquito esto, si es muy normal o es una cuestión extraordinaria de que este tipo de violencia gane tanto protagonismo. En realidad, la problemática de la violencia de género es como moneda corriente. Ujú. Lamentablemente se ve un montón, no solamente en los juzgados, cuando ellas logran hacer la denuncia o algún familiar logra denunciar la violencia sufrida por la mujer, sino también, bueno, en el consultorio como psicóloga y, bueno, y en la sociedad. En esta oportunidad cobró demasiada relevancia porque, bueno, es la ex primera dama, pero en realidad lo que ella describe lo puede describir muchas mujeres en la actualidad, Ujú. porque la violencia de género no tiene que ver con estratos sociales, ni con posición económica, ni con ciudades, o sea, afecta a todas las edades, a todas las mujeres de diferentes estratos sociales. Algunas tienen más recursos que otras, eso es verdad, para poder salir del vínculo, porque sí existen, digamos, en el cuadro de la violencia de género, existen factores que nos ayudan a poder salir más rápido del vínculo y hay factores que no, digamos, ¿no? Que se llaman factores de riesgo, como lo es, por ejemplo, no tener trabajo, el estar aislada geográficamente, el tener algún problema de salud mental, adicciones, hijos a veces, y no tener, por ejemplo, vínculos ya sea con amigos y familiares, que es lo primero que el agresor hace, es aislar a su víctima de ese contexto para que ella no tenga este recurso para poder salirse del vínculo, ¿no? Licenciada, significa que muchas veces la violencia es más fuerte en lo psicológico que en lo físico. Sí, indudablemente. A ver, a no ser el femicidio, digamos, la violencia psicológica. A ver, primero partamos de que la violencia de género, para definirse violencia de género, Ujú. tiene que cumplir con algunos síntomas, por así decirlo, ¿no? Pero en todos los casos, lo que primero se observa como un común denominador tiene que ver con el control y la manipulación del agresor hacia su víctima, porque es la herramienta que él le permite sostener este vínculo con su víctima, ¿sí? Puede no existir violencia física en algunos casos, pero sí existe violencia psicológica en todos los casos, porque es Claro. el recurso que nos mantiene como esto, ¿no? Prisionera del agresor. Bueno, entre todos los tipos de violencias, ustedes, bueno, lo habrán escuchado, existe la violencia verbal, ¿sí? Ujú. A través de los gritos, los insultos, las amenazas, pero también está muy correlacionada con lo que es la violencia psicológica, que tiene que ver con la manipulación, el hostigamiento, la humillación, ¿no? Después se puede catalogar como violencia física, esto que uno a veces espera ver para poder creer, que tiene que ver con las Claro. mordeduras, los pellizcones, los empujones, los golpes, la violencia económica que tiene que ver con restringir los recursos económicos de la víctima para lograr mayor dependencia de ella con su agresor. Muchas veces esto se ve, ¿no? Que no trabaje, que no maneje el dinero, si maneja el dinero es un dinero muy acotado de los recursos básicos de la familia. Y después la violencia sexual, que esa es la más difícil a veces de poder detectar, porque como uno está en pareja, parece que tuviera que tener deseos de estar con su pareja, pero muchas veces no lo hay. Y a veces no es, o sea, es difícil poder determinar, poder identificar el abuso dentro del vínculo de pareja. ¿Se entiende? Sí, sí, Bien. sí. Todos estos tipos de violencia pueden, digamos, verse más o menos entre un vínculo y otro, pero el que siempre está es la manipulación, porque es la herramienta principal con la cual se sostiene a la víctima, ¿no? Y por otro lado, esta violencia psicológica lo que va produciendo en la víctima tiene que ver con el menoscabo de su autoestima, ¿sí? El creer que no va a poder salir, digamos, de este vínculo que se llama indefensión aprendida, ¿no? A través de la manipulación, la víctima con una autoestima baja, con mucho miedo ante su agresor, y además se da esta ambivalencia de amar y también detectar que a la persona que estoy amando me está agrediendo, se va produciendo esta dependencia absoluta con el agresor y la creencia de que no se va a poder salir de este vínculo, y por otro lado se va desarrollando lo que se llama la tolerancia a la violencia. La víctima, para poder sostener este maltrato, que por ahí se da cuenta de que no está bien,
hay una especie de tensión en el vínculo, va generando una racionalización, va justificando la violencia de alguna manera, minimizando el riesgo y naturalizándola. ¿Tá? Entonces, por eso uno dice, ¿por qué vuelve con el agresor? Claro, porque, y vuelvo a lo mismo, nunca hay que justificar, nunca hay que juzgar a la víctima, porque la víctima va creando como un sistema de creencias que hace que volver con el agresor, ¿no? Y quien estamos en la vereda enfrente no puede entender por qué vuelve, porque muchas veces en el ciclo de la violencia, la víctima pide ayuda o lo denuncia y después vuelve, ¿no? Pero tiene que ver con este sistema de creencia en el cual uno justifica o la víctima va creyendo que es culpable de las agresiones y que no va a poder vivir sin el agresor o que le va a faltar determinadas cosas para poder salirse del vínculo, que bueno, ustedes lo habrán visto con Fabiola, ella pidió ayuda y no pudo salir, digamos, ¿no? Y terminó quedándose en el vínculo hasta que logró poder salir. Licenciada, en medio del debate que se está dando respecto a ver, la labor que tuvieron las políticas de género ampliamente desarrolladas en el gobierno anterior y desestimadas en el actual, el tema del Ministerio de la Mujer, que por lo visto no tuvo ningún impacto favorable, por lo menos en este caso, el de Fabiola, respecto a esta situación, también desestimado por el actual gobierno, uno piensa, digamos, a partir de políticas estatales, si realmente sirven o no las políticas estatales. Y si, como usted dijo, para salir del vínculo, tiene que ser algo personal, algo directamente una decisión, determinación de la víctima, si lo tiene que hacer a través de, bueno, algún tipo de ayuda como la que usted puede brindar, o si puede haber algún tipo de ayuda por parte de entidades gubernamentales más allá de la decisión de la víctima. Bien, existe en la actualidad una ley nacional que propone un protocolo, ¿sí? La víctima puede denunciar la violencia, ya sea verbal, psicológica, sexual, económica o física, en la comisaría más cercana de su domicilio o en fiscalía. El juez toma conocimiento de esta situación y envía medidas de protección en la inmediatez. Dentro de estas medidas de protección, algunas son las más básicas, ¿no? El botón antipánico, el mantener distancia del agresor con la víctima, el agresor no puede acercarse ni ingresar al domicilio. Muchas veces cuando viven en el mismo domicilio se da la exclusión de manera automática del agresor, o sea, el agresor tiene que irse del domicilio familiar. Y después tiene como una entrevista con el equipo técnico del juzgado de familia. En mi ciudad, yo soy de Concordia, yo trabajo en el juzgado de mi ciudad, y todos los días abordamos un montón de denuncias, ¿sí? En la evaluación que hace el equipo interdisciplinario, lo que hacemos es evaluar si las medidas ya tomadas en la inmediatez son suficientes o hay que abordar o solicitar otras medidas. Y el juez, al leer el informe interdisciplinario, evalúa si es necesario otras medidas, como por ejemplo, si la violencia sufrida hacia la mujer recae también de manera directa con los hijos, muchas veces se limita la relación del padre con sus hijos porque es violento el vínculo. ¿Se entiende? Sí. Y en esos casos también derivamos a la víctima como el agresor a tratamientos psicológicos, y en muchos casos pedimos la intervención del Consejo Provincial, del CONAF, llamamos nosotros acá en Concordia, no sé en Corrientes cuál es la denominación, pero tiene que ver con el Consejo Provincial del Niño y la Familia, que interviene para evaluar los derechos de los niños y si estos son vulnerados, poder resolver, esa cuestión que es bastante importante, ¿sí? Por un lado, entonces es importante hacer la denuncia porque muchas veces uno no tiene estos recursos, como les mencioné anteriormente, y la intervención del juez lo que hace es distanciar a la víctima del agresor, y yo siempre digo, lo más importante es hacer la denuncia y cumplir con las medidas que impone el juez, generalmente en un plazo máximo de 6 meses, pero puede ser en plazos más cortos, de acuerdo a la urgencia del caso. Y después aferrarse a los vínculos, ¿viste? A los vínculos familiares, a los amigos, porque es lo primero que hace la víctima. Licenciada, cortita, porque muchas veces ocurre esto, los vínculos, dice, pero para cuidar la pareja, están los chicos de por medio, los vínculos también tienen que acompañar a la víctima y no, disculpa el término, entregarla al victimario. Por supuesto, claro.
Bueno, hay algo muy importante que hay que aclarar. En muchos casos la víctima, como naturaliza el vínculo y está como confundida, acuérdense que la víctima para poder sostener esa relación buscó justificarla, Claro. ¿no? Desarrollando la tolerancia, muchas veces ni lo comenta Alberto a su Fernández. contexto más próximo. Ujú. Entonces, por ahí es importante escuchar a la mujer porque denunció y de qué manera y cómo sea, para poder acompañarla. Y en algunos casos, generalmente, la víctima desarrolla gran tolerancia a su agresor porque también fue hija de una persona agresiva o Claro. tuvo cerca en su círculo familiar o una relación anterior agresiva. Entonces, por ahí, si la víctima no tiene recursos próximos, bueno, siempre digo, aferrarse a las instituciones estatales o hacer terapia. Hay muchos espacios también públicos para poder hacer terapia. Y en la actualidad yo siempre sugiero en las redes sociales, además de usarla como, bueno, para poder distenderse, usarla también para adquirir conocimiento. Hoy tenemos la suerte de que en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todas estas redes sociales hay muchísima información y si la víctima tiene este recurso tecnológico, de poder también llenarse de contenido, digamos, valioso para poder empezar a fortalecer, digamos, su empoderamiento y salir del vínculo. Ujú, ujú. Hay algo que hay que aclarar. La víctima, en muchos casos, cuando toma conciencia, hace la denuncia, como todavía tiene muy instaurada la violencia en su sesgo atencional, Claro. muchas veces busca volver con su agresor, porque el agresor también va generando esta promesa de la etapa de luna de miel, ¿no? Ujú. Que por qué me denunciaste, que voy a cambiar, te lo prometo, por nuestra familia, ¿no? Y la víctima, sin empleo, sin vínculos, sin recursos económicos, muchas veces vuelve por necesidad o por loco, porque cree en esta promesa. Y cuando yo digo siempre, ¿no? Cuanto más cantidad de veces la víctima perdona a su agresor, él se va a mover con mayor Claro. impunidad y ella va a estar más, digamos, con menos autoestima, con menos capacidad y recursos personales para salir del vínculo. Ujú. Licenciada, agradecemos este tiempo que nos brindó. Que tenga usted muy buen día. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Hasta cada momento, la licenciada Silvana Etxepare hablándonos de esta cuestión vinculada a la violencia. Y hoy lo tiene como epicentro al expresidente de los argentinos y a su expareja, pero tiene que ver también con una problemática en la cual todos nos tenemos que involucrar. Y recién bien lo decía Gustavo, en cuánto sirvió el rol del Estado creando todo lo que creó, si no pudimos bajar estos parámetros o estos números que lamentablemente siguen impactando la realidad de los argentinos. Nos vamos a las calles nuevamente, nos está convocando Roberto Ojeda, te escuchamos.